Durante más de 2000 años nos han contado la misma historia, que Judas Iscariote fue el traidor más grande de la historia, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y cuyo nombre quedó marcado para siempre como símbolo de traición. Pero, ¿y si la historia que conocemos no está completa? Existe un antiguo texto prohibido que permaneció oculto durante siglos. Un manuscrito que presenta una versión completamente diferente de lo ocurrido entre Jesús y Judas. Un texto que afirma algo que cambia todo lo que creemos saber. Según este evangelio olvidado, Judas no fue el enemigo de Jesús. Fue el único discípulo que realmente entendió su misión. Un texto tan polémico que durante siglos fue rechazado, ocultado y declarado herético. La pregunta es inevitable. ¿Fue Judas realmente el villano de la historia o el discípulo que cumplió el papel más difícil? Bienvenido a la Biblia Obscura, el canal donde exploramos los misterios, textos prohibidos y las historias que quedaron fuera de la versión oficial. Prepárate, porque esta historia puede cambiar lo que creías saber sobre uno de los personajes más odiados de la Biblia. Para entender por qué este texto es tan polémico, primero debemos recordar la historia que todos hemos escuchado desde niños. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Judas Iscariote aparece como uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y formó parte del círculo más cercano del Maestro. Pero también fue el hombre que, según los relatos, terminó traicionándolo. La historia cuenta que Judas acudió con los líderes religiosos y aceptó entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, se acercó a Jesús y lo identificó con un beso. Una señal para que los soldados supieran a quién arrestar. Desde entonces, ese gesto quedó grabado en la historia como el beso de la traición. Después de lo ocurrido, los textos cuentan que Judas fue consumido por la culpa. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó devolver el dinero, pero ya era demasiado tarde. Durante 2000 años, el nombre de Judas se convirtió en sinónimo de traidor. Pero aquí es donde la historia comienza a tomar un giro inesperado, porque existe un antiguo texto que describe una relación completamente distinta entre Jesús y Judas. Durante siglos, la historia de Judas pareció estar completamente cerrada. Los evangelios del Nuevo Testamento habían establecido su papel como el traidor que entregó a Jesús, pero todo cambió cuando apareció un manuscrito antiguo que reabrió una de las preguntas más polémicas del cristianismo. En la década de 1970, unos buscadores de antigüedades encontraron en el desierto de Egipto un antiguo códice escondido dentro de una cueva. El manuscrito estaba deteriorado, fragmentado, y había pasado por manos de traficantes de antigüedades durante años, lo que provocó que muchas de sus páginas se dañaran aún más. Durante mucho tiempo, nadie sabía exactamente qué contenía ese texto. No fue hasta décadas después que un grupo de especialistas comenzó a estudiarlo con cuidado. Finalmente, el manuscrito fue restaurado, traducido y presentado al público con ayuda de la National Geographic Society, lo que despertó una enorme controversia en todo el mundo. El texto fue identificado como el Evangelio de Judas, un documento que probablemente fue escrito alrededor del siglo II, mucho tiempo después de la muerte de Jesús, pero basado en tradiciones que circulaban entre ciertos grupos cristianos antiguos. Lo impactante no era solo su antigüedad, sino lo que decía, porque en este evangelio Judas no aparece como el enemigo de Jesús. Al contrario, el texto describe una relación muy diferente entre ambos. Según este manuscrito, Judas sería el único discípulo que realmente comprendió quién era Jesús y cuál era su verdadera misión. Y si eso fuera cierto, significaría que la historia que hemos escuchado durante siglos podría no ser tan simple como parece. Cuando los investigadores finalmente lograron traducir el texto completo del Evangelio de Judas, descubrieron algo que nadie esperaba. La historia que presentaba era completamente diferente a la versión que
aparece en los evangelios tradicionales. En este manuscrito, Jesús mantiene conversaciones privadas con Judas, conversaciones que no comparte con los otros discípulos. Mientras los demás parecen no comprender del todo sus enseñanzas, el texto describe a Judas como alguien que sí logra entender la verdadera naturaleza de Jesús. Pero lo más impactante aparece en uno de los diálogos centrales del texto. Según el Evangelio de Judas, Jesús le dice a Judas que él tendrá un papel especial en los acontecimientos que están por venir, no como un traidor, sino como alguien que deberá ayudar a que el plan se cumpla. El texto incluso sugiere que Judas será quien entregue a Jesús, porque es necesario para liberar su espíritu del cuerpo humano que lo contiene. En otras palabras, la entrega de Jesús no sería un acto de traición, sino una misión difícil que solo uno de sus discípulos podía cumplir, mientras los otros discípulos siguen confundidos y apegados a la idea de un reino terrenal. El Evangelio de Judas describe a Judas como el único que comprende el verdadero propósito de Jesús. Esta versión cambia completamente el papel del personaje más odiado de la historia cristiana, porque en lugar de ser el villano, el texto lo presenta como el discípulo que aceptó cargar con el peso de una decisión que lo condenaría para siempre ante la humanidad. Pero precisamente por esa idea, muchos líderes de la Iglesia primitiva consideraron que este texto era demasiado peligroso para ser aceptado. Si el Evangelio de Judas ofrecía una versión tan distinta de la historia, la pregunta inevitable es, ¿por qué nunca fue incluido en la Biblia? Para entenderlo, hay que regresar a los primeros siglos del cristianismo. En ese tiempo existían muchos textos, evangelios y enseñanzas que circulaban entre diferentes comunidades cristianas. No todos pensaban igual, y tampoco todos contaban la historia de Jesús de la misma manera. Con el paso del tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a definir cuáles textos serían considerados auténticos y cuáles debían ser rechazados. Aquellos que no coincidían con la enseñanza que se estaba estableciendo como oficial fueron etiquetados como herejías. Uno de los primeros en criticar duramente el Evangelio de Judas fue Irenaeus of Lyons, un influyente obispo del siglo. En sus escritos advirtió sobre ciertos grupos que promovían evangelios alternativos y afirmó que estos textos distorsionaban el mensaje verdadero del cristianismo. Para muchos líderes de la Iglesia, el Evangelio de Judas representaba una amenaza. No solo cambiaba el papel de Judas en la historia, sino que también presentaba ideas que estaban relacionadas con corrientes espirituales, conocidas como gnosticismo, que tenían una forma muy distinta de entender a Dios, el mundo material y la salvación. Por esa razón, textos como este fueron rechazados y quedaron fuera del canon bíblico que finalmente se consolidó siglos después. Con el tiempo, muchos de esos manuscritos desaparecieron, fueron destruidos o simplemente quedaron olvidados, hasta que uno de ellos, el Evangelio de Judas, volvió a aparecer casi 2000 años después, reabriendo una de las discusiones más incómodas de la historia cristiana. Si el Evangelio de Judas presentara una versión real de lo ocurrido, las implicaciones serían enormes. No solo cambiaría la imagen de Judas, sino también la forma en que entendemos uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. Durante siglos, Judas ha sido recordado como el símbolo máximo de la traición. Su nombre incluso se convirtió en una forma de describir a alguien que traiciona a los suyos. Pero en este antiguo texto, su papel parece ser completamente distinto. Si la versión del Evangelio de Judas fuera cierta, significaría que Judas no actuó por ambición, ni por odio, ni por debilidad, sino porque cumplía una misión necesaria dentro del plan que Jesús mismo conocía. En ese escenario, Judas sería el discípulo que aceptó cargar con la responsabilidad más pesada, el hombre que debía hacer algo que lo condenaría ante la historia, para que los acontecimientos siguieran su curso. Eso plantea preguntas profundas. ¿Era inevitable que alguien entregara a Jesús? ¿Era parte de un plan que debía cumplirse? ¿O la historia que conocemos fue interpretada de una manera distinta con el paso del tiempo?
La mayoría de los historiadores y estudiosos coinciden en que el Evangelio de Judas refleja las ideas de ciertos grupos, cristianos antiguos, pero no necesariamente los hechos históricos tal como ocurrieron. Aún así, el simple hecho de que existiera un texto que presentara a Judas bajo una luz tan diferente demuestra algo importante. En los primeros siglos del cristianismo, las historias y las interpretaciones sobre Jesús eran mucho más diversas de lo que solemos imaginar. Y eso nos lleva a una última pregunta, quizá la más inquietante de todas. A pesar de todo lo que sabemos hoy sobre el Evangelio de Judas, el misterio sigue abierto. Para muchos historiadores, este texto no describe hechos históricos directos, sino las creencias de ciertos grupos cristianos que existieron en los primeros siglos. Comunidades que interpretaban las enseñanzas de Jesús de una manera muy distinta a la que finalmente se convirtió en la tradición dominante. Sin embargo, el simple hecho de que este evangelio haya existido nos recuerda algo importante. La historia del cristianismo primitivo fue mucho más compleja de lo que normalmente imaginamos. Hubo debates, diferentes interpretaciones y muchos textos que intentaban explicar quién era realmente Jesús y cuál era el verdadero significado de su misión. El Evangelio de Judas es solo una de esas piezas olvidadas del pasado, un manuscrito que durante siglos permaneció oculto y que hoy sigue generando preguntas que incomodan a muchos. ¿Fue Judas realmente el traidor que conocemos en la historia tradicional? ¿O fue un personaje cuya historia se volvió mucho más oscura con el paso del tiempo? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que algunos de los textos más polémicos de la historia quedaron fuera de la Biblia y sus historias apenas comienzan a ser redescubiertas. Si te interesan estos misterios, los textos prohibidos y las historias que quedaron fuera de la versión oficial, bienvenido a la Biblia Obscura. Aquí exploramos los secretos, enigmas y relatos olvidados que han marcado la historia durante siglos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Judas fue un traidor o el único discípulo que entendió a Jesús? Te leo en los comentarios.